Hoy quiero hablar sobre las preguntas que se hacen muchas personas no creyentes al Evangelio. Y son, ¿y cómo es que ese hombre es evangélico y se comporta de esa manera? ¿Y cómo es que esa mujer siendo evangélica es tan chimosa? ¿Y por qué yo tengo que darle el 10% de mi salario a una iglesia? ¿Qué hace el pastor con ese dinero que se le da del diezmo a las iglesias? Son preguntas clave que se hacen muchas personas no creyentes. Lo primero es que una persona evangélica tiene que tener un testimonio, el cual muchos de nosotros, sin ser cristianos, sabemos cuál es. Pero eso vemos que no se aplica en todas las personas. Si usted ve en todos los ámbitos de la vida hay ese tipo de acontecimientos. Fíjese que hay policías serios y policías corruptos. Fíjese que hay abogados buenos y abogados malos. Y pasa lo mismo también en el Evangelio. Quizás de 100 evangélicos, 2 son malos. Pero acuérdense que nosotros los seres humanos resaltamos más las cosas malas que las buenas. Es decir, esas dos personas son las que dañan a la otra persona que queda, que no lo hacen así. Pero si nosotros, no siendo creyentes, sabemos reconocer las cosas que están buenas, las cosas que están malas, ¿por qué nosotros entonces, en vez de tomar la decisión de juzgar eso y decir, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué nosotros no entramos y hacemos las cosas bien, ya que sabemos cómo se hacen? Fíjense que la Biblia dice que hay de aquel que aún conociendo lo bueno, no lo hace. Sabemos que el hay en la Biblia es juicio. Pero el tema es que pensamos en este tipo de preguntas, a veces por ignorancia. Fíjense que una de las cosas que más se cuestiona es el diezmo, como ya acaba de decir al inicio. ¿Y por qué digo que se cuestiona? Porque la gente se encuentra que ¿por qué yo tendría que dar el 10% de mi salario? Esto no es obligatorio. ¿Y por qué digo que no es obligatorio? El Señor no quiere que usted le dé nada que no sea por voluntad propia. ¿Y por qué entonces algunas iglesias o algunos pastores lo obligan? Bueno, hay personas que son pastores no por llamamiento, sino por beneficio. Ahora bien, ¿puede acontecer esto? Claro que sí. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Leyendo y estudiando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claro cómo debe ser un líder y cuáles son las condiciones para ser un líder en las diferentes ramas que hay en el Evangelio. Entonces, cuando una iglesia necesita comprar bocina, pagar la luz, pagar el agua, pagar muchas cosas, muchos de los gastos que se generan en un templo, obviamente, de alguna parte este dinero debe de salir. Pero supongamos que no, que el dinero se lo roben, como muchos que no son creyentes piensan. La Biblia dice en Apocalipsis que todos vamos a ser juzgados, y todos vamos a ser juzgados según nuestra obra. Si usted dio el dinero para la obra del Señor y para que se hiciera lo que debía de hacerse en la iglesia, y el pastor o el líder lo coge para otra cosa, lo que Dios va a ver en usted, que usted lo dio para la obra. Si esa persona lo destinó a otro lugar o a otra obra que no era la obra del Señor, él va a ser juzgado según sus obras. Y al final de cuentas, eso es lo que debe de importarnos a nosotros. Debe importarnos la salvación, debe de importarnos nuestra madurez espiritual. Y lo demás, eso no debe de molestar a nosotros, ni inquietarnos. Entonces, usted va a encontrarse en las iglesias con toda clase de personas. El Señor dijo que hay que dejar que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y al final, el trigo dará su fruto y la cizaña se secará y será echada en el fuego. Entonces, procure usted
ser trigo y no cizaña. Procure usted dar fruto y no que usted sea echado en el fuego. Y ahí es que entra la parte de la importancia de nosotros leer, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos ayudarán a dejarse de ser cizaña y convertirnos en trigo, porque nos daremos cuenta que muchas de las interrogantes que nos hacemos son respondidas a través de la palabra. Espero que esta pequeña reflexión le haya sido de buen uso y que le puedan dar un buen uso a aquellas personas que no son creyentes, porque son preguntas que muchos se hacen y que son cosas que pasan cada día en nuestro sector, que vemos personas que se llaman ser evangélicos, pero con su testimonio no los reflejan. La Biblia dice que debemos ser nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero no a todo el mundo se aplica esto. Hay personas que no siempre dejan las cosas viejas atrás, sino que la dejan por un momento y la traen de nuevo. Y todos sabemos que este tipo de cosas no le agrada al Señor, pero no todos obedecen la palabra tal y como lo dice. Hay hijos desobedientes y hay hijos obedientes. Y usted como padre debe saber que usted, si tiene 3 o 4 hijos, usted le da la misma educación a todos, pero no todos van a tener el mismo comportamiento y no todos van a obedecer al padre como lo hace uno o el otro. Entonces memoricemos esto y sabremos que no todas las personas que siguen al Señor y harán la voluntad del Señor como el Señor quiere que la hagan. Procure usted que si usted entra a los caminos del Señor, usted haga la voluntad del Señor como lo dice la palabra. Procure usted mantenerse en el primer amor y procure usted buscar cada día más de su presencia y procure usted ser lleno del Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga y hasta otra entrega.